4, versículo 4. Santiago 4, 4. Búsquelo ahí en la palabra. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Mira lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 4. He puesto como tema, vamos a hablar de la mundanalidad, sigue siendo pecado. Y yo como título le puse, que no se te olvide. Dígale que está a la par, que no se le olvide, hermano, dígale. Es que algunos son bien olvidadizos, dígale, que no se te olvide, dígale. ¿Verdad? Vamos a la palabra de Dios y leemos juntos ahí lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Te pido que puedas hablar al corazón, Señor, que purifiques tú las palabras, que ministres tú, Señor, más no sea el hombre. Nos cubrimos con tu sangre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, fíjense que una de las cosas que yo he aprendido durante muchos años, ¿verdad? Pero no todas las cosas se aprenden a lo largo de los años. Hay cosas que usted han pasado ya los años y después de 20 años usted dijo, al fin entendí esto, ¿verdad? Todo el tiempo estuvo quizás ignorante de alguna situación, pero siempre en la vida hay cosas que a usted le marcan el corazón. Hay cosas, situaciones que a usted lo dejan impactado y ya sean buenos recuerdos o malos recuerdos, pero siempre hay algo que queda grabado en los corazones, ya sea para bien o ya sea para mal. Y una de las cosas que tal vez siempre las pude decir o siempre las prediqué, pero hasta hace algunos meses, ¿verdad? Es que yo empecé a entenderlo mucho más. No es lo mismo, ¿verdad? Sentarse en una iglesia, escuchar y qué bonito el culto y la gente se va, sino que las personas muchas veces vienen acá a la iglesia y todos los días yo animo, ¿verdad? Y muchas veces felicito a aquellas personas que de cada sermón tienen algo para sus vidas. Pero en el periodo del desierto, muchas veces Dios no ministra absolutamente nada. La alabanza, ni la predicación, ni nada. Y nuestra vida sigue siendo igual, pero no es el propósito eso. Cuando yo les decía de que la mundanalidad sigue siendo pecado, es porque le estoy tratando de recordar que las cosas buenas siempre han sido buenas. Y las malas son malas, pero muchas veces uno le trata de poner colochos, ¿verdad? A aquellas cosas que no tienen colochos. Yo aprendí que nuestras obras son la reputación ante todos ustedes como hombres y mujeres. Pero aprendí que la actitud de mi corazón es mi reputación para con Dios. Dos cosas muy diferentes. Y las personas se esmeran muchas veces en agradarle a la gente, pero se olvidan que aquel que nosotros tenemos que agradar se llama Dios. Es el único al que tendríamos que buscar. Y si usted está en paz con Dios, usted está en paz con todo el mundo. Pero si no está en paz con Dios, entonces yo entiendo porque tiene un conflicto no solo en su exterior, sino que también en su interior. Y ese es el problema en esta hora. Porque yo lo que le quiero decir, y mi objetivo claro, es que no se olvide que nuestros fundamentos y nuestra verdad sigue siendo la misma, y todo lo que usted tiene que tomar en cuenta está escrito en la palabra de Dios. No hay más. No existe otro libro más importante que la palabra de Dios, pero un libro en su mano no es nada. Pero un libro como es la palabra de Dios abierta todos los días, entonces sí genera cambios. Sí genera ciertos momentos especiales que duran para toda la vida. Si usted conoce a Dios, usted está conociendo todas las cosas hermosas que tiene para su vida. Pero dos palabras. Y cuando yo le hablaba de la mundanalidad, hablamos que la mundanalidad está incluyendo dos palabras. Y uno es la inmoralidad y la otra es el materialismo. Dos grandes enfermedades que la iglesia hoy en día está pasando y que está preocupada. Porque día con día la mundanalidad, antes nos esforzábamos las iglesias por tratar de sacar al mundo de la iglesia.
Pero ahora nos estamos esmerando porque hay que acomodarnos a la nueva estilo de cristianismo y hay que acomodarse y estamos vendiendo nuestros principios porque yo creo que las cosas deben ser así, pero no lo ponemos a la luz o a la lupa de la palabra. Uno puede decir que las cosas son correctas, pero si usted ve la palabra de Dios, la Biblia dice no es no. La Biblia dice esto es bueno, esto es bueno. No podemos cuestionarle en ninguno de los casos. Entonces, entendemos dos palabras y busca ahí Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Vamos al Evangelio de Juan. No es el Evangelio, sino que es la carta, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, dice, para siempre. ¿Por qué razón hay tantos cristianos que no están bien agarrados del Señor? ¿Por qué hay tantos cristianos que están tan aguados en su cristianismo? ¿Por qué estas dos palabras que solo encierran una cosa que es la mundanalidad se han metido por todos lados de las diferentes iglesias? Y esa es la lucha que tienen los grandes pastores. El pastor Spurgeon, ¿verdad? Si lo puedo decir así, que es el que me gusta ver los sermones de él, porque él ya murió, el que le decía que le predicaba a 9,000 personas sin micrófono. No sé cómo lo hacía, pero tenía un gran... Bueno, Jesús le hablaba a más de 5,000 personas, 6,000 personas sin micrófono. Pero este pastor se preocupaba porque él tenía sermones largos como de 1h15, 1h30 y sermones que le tiraban fuertemente en aquella época a aquel pueblo inglés. Y este pastor llegó a ser más importante que el mismo ministro en Inglaterra. Pero fíjese que lo triste es que los años han pasado y que si usted va a buscar la tumba de este pastor, es una tumba de piedra, pero ya nadie se acuerda de ese pastor que en aquel tiempo fue tan directo hablando de la verdad. Y él en sus sermones decía, a mí me tratan de callar, dice, y las personas dicen que un sermón de 1h15, eso es un error de homilética. Que los sermones deberían de ser de 15 minutos y las alabanzas de media hora, todo el mundo brincando y tirándonos al suelo, ¿verdad? Y dice, eso es mentira, dice. Claro, yo estoy tal vez no de acuerdo o sí de acuerdo con él, porque seríamos demasiado legalistas, ¿verdad? De poder decir una predicación de 1h30. ¿Cuántos se quedarían aquí? Si algunos con 45 o 15 minutos ya están durmiendo. Entonces esas predicaciones kilométricas como que algunos no va, ¿verdad? Pero aquellos que han venido a buscar la palabra de Dios, entonces siempre encuentran algo y si son 15 o 20 o media hora, siempre va a haber algo para ustedes, pero tiene que revisar lo que está pasando en su vida. El problema es que el gran abismo que existe entre una congregación y un pastor de este lado es bastante grande. Es un abismo porque yo tengo un concepto de este lado y usted tiene otro concepto de allá para afuera. No tenemos el mismo concepto. Yo puedo decir como pastor lo que uno mira de este lado, pero hay gente que lo mira de aquel lado y muchas veces dicen por ahí que es interesante que miremos las dos caras de la moneda, no solo una. Tenemos que aprender a tener esa experiencia. Entonces, cuando hablamos de inmoralidad dentro de la mundanalidad, ¿qué estamos hablando? Es todo lo contrario a la moral. ¿Me entiende? ¿Y qué es la moral, verdad? Pues son las cosas que no son desorden. Las cosas ordenadas. ¿Me entiende? Los principios que muchas veces se nos... Ahora, muchas iglesias han perdido demasiadas o han permitido que en su iglesia se meta el espíritu de la Jezabel, ¿verdad? Entra. Y muchas iglesias se han dividido porque muchas mujeres o muchos hombres, porque también hay hombres Jezabelos, ¿verdad? No crea que solo mujeres. Hay hombres también que tienen el mero espíritu, ¿verdad? Y se les sale el jostán de vez en cuando. Entonces, ese principio, ¿verdad? La inmoralidad es lo contrario a la inmoralidad. Pero ¿cómo hacemos distinción entre lo bueno y lo malo? ¿Y qué es ahora si todo se parece?
¿Qué es? ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Si dice la palabra que los que son cristianos tendrían que tener frutos, ¿verdad? Y los frutos se tienen que notar, pero muchas veces el fruto no ha surgido tan fácilmente. Y uno espera, claro, no van a haber cambios tan drásticos, ¿verdad? Pero yo muchas veces le decía a los hermanos cuántas cosas han cambiado en su vida desde que el día que se convirtió. Si han cambiado cosas en su vida, entonces vamos en el rumbo correcto. Pero si usted sigue siendo el mismo desde hace 15 años, tenemos un problema. O Cristo no ha entrado a su corazón, o usted no ha permitido que Dios haga la obra en su vida. Una de dos. Pero que Dios es un Dios completo en las cosas que hace, eso es una realidad. Ahora, si el espíritu de Jezabel ha envenenado un montón de iglesias, y si el materialismo está matando, porque el materialismo tiene que ver, como dice ahí en 1 Juan, el amor al mundo. Amo más mi carro, amo más mis cosas, mi casa, amo más los placeres que tengo, porque dentro del materialismo entran muchas cosas que a usted lo entretienen. Hay personas que dependen más del dinero que de la fe en el Señor. Dependen más, ¿verdad?, de todas esas cosas, y eso es lo que la iglesia, cuando la mundanalidad entra a la iglesia, tenemos un gran problema, porque nosotros como iglesia es bien difícil poderlo quitar. ¿Usted ha tenido alguna vez, cuántos hemos tenido piojos cuando éramos chiquitos? Nadie, ay, usted es el piojoso, ¿verdad? No, ¿cuántos hemos tenido piojos chiquitos? Sí, ha sido involuntario. Uno va al colegio y una bicha peluda no la bañan y nos contaminó a todos los niños bonitos, ¿verdad? Y me acuerdo a todos, aunque se haga el fufurufo, perdón, esa palabra no es para los colombianos, ¿verdad? Pero no es ese concepto. Para nosotros esa palabra es los creídos, los que miran para arriba y nunca andan para abajo. Entonces, todos alguna vez nos han pasado el peine fino. Y cómo duele, ¿verdad? A todos nos han pasado el peine fino. Si no, eso no es novedad. Pero, ¿dónde lo contaminamos? Posiblemente algún su vecinito lo hizo. Pero duele. Y mire que la plaga del piojo es tan chiquito, yo no entiendo hasta el día de ahora porque nunca vi eso. Pero las mamás decían, mira, si hasta huevitos tiene ahí, ¿verdad? Uy, decía yo, guácala. Y que de uno salían no sé cuántos, y usted preocupado porque una gran población ahí arriba. Pero una sola cosa, un piojito basta para empezar. Pero ¿en qué cabeza se multiplican más los piojos? En la cabeza chuca, ¿verdad? ¿Ve que sí? Entre más se bañe. Hay mujeres que nunca les llegan los piojos porque como siempre andan con spray, un montón de contaminación ahí arriba. Pero ¿cómo llega? Uno. ¿Y en qué cabeza se prolifera más? En aquellas cabezas que no se bañan. Las mujeres muchas veces tienden a no bañarse el pelo, porque se les va a caer el tinte. Y se bañan un día sí, un día no, un día sí, y siempre andan oliendo a cabeza loca. Porque no se bañan. Algunas, vea. Pero una cabeza limpia no va a permitir que se vaya contaminando. Entonces la mundanalidad en la iglesia va entrando con un poquito. No es cosas tan grandotas como mira, vea, el pastor ahora solo predica 10 minutitos y después dice que culto bailable, vea. ¿Viste? No. Una cosita tan pequeñita, ¿y sabe por dónde entra? No entra aquí primero, entra allá afuera. Y le voy a hacer una pregunta que se la hago a todo el tabernáculo bíblico Bautista del Redentor. Muchas veces aquí, durante todos estos 3 meses, yo he visto que ha venido gente nueva todos los días, pero no toda se queda. Algunos se quedan. Qué gran silencio, ¿verdad? ¿Por qué no se queda? La predicación del pastor no está mala. Más claro que el agua. Ve ahí, solo que usted sea jugado es que no entiende. Pero
Pero si usted le pone atención y como nos han estado hablando durante estos últimos días a través de la palabra, perdóneme hermano, esa es la palabra de Dios. Pero muchas veces a usted, ¿verdad?, no le interesa el tema. ¿Y qué tiene que ver conmigo la mundanalidad? Hijito, el problema es que cada día el mundo va agarrando posesión de tu vida, tú te estás alejando de Dios. Y el problema de la lejanía con Dios no solo tiene que ver contigo, sino que tiene que ver también con tu familia. Porque tus consecuencias, tus pecados también alcanzan a la gente que está a la par tuya, que te ama, que te quiere. Porque no quiere hacer las cosas como tiene que ser. Y muchas veces en la familia hay uno que tiene que poner, como dicen, la base y decir, esto se va a hacer así. Pero muchas veces somos tan aguados en casa que nosotros permitimos las situaciones. Es que si no, fulano ya no va a la iglesia. Es que si no, fulana ya no va a sentirse mal. Y yo no critico, ¿verdad? Y yo muchas veces cuando entra gente nueva a la iglesia y viene con aritos y con todo y todo lo que quiere, ¿verdad? Allá en la iglesia entraban con su volado de hierro aquí, colgado por acá y un arito acá y el pelo de punta, ¿verdad? Y entraba todo, pero era gente nueva. No podíamos votarlos. Las puertas están abiertas para ellos. Pero con el pasar del tiempo, si se confrontaban con la verdad, entonces venía ¿qué? Un cambio. Porque el conocer a Cristo, la palabra tiene que ver un cambio. Si no hay un cambio en su vida, yo le vuelvo a repetir, yo pusiera en tela de duda lo que está pasando con usted y el Señor. Porque cuando Jesús llega al corazón, hay cambios por todos lados. No necesariamente, pero la gente muchas veces no entiende esto. Los frutos son importantes. La iglesia, le digo, una vez entra un piojo, entró toda la mara. Y es ahí donde la iglesia tiene que ser celosa y donde los pastores tienen que ponerse alerta. ¿Por qué? Porque si le hablo que la palabra mundanalidad tiene que ver con dos palabritas, que es inmoralidad y el materialismo, analice qué tan material es usted y analice qué tan inmoral es usted. Me encantaba, ¿verdad? Que hace algunos tiempitos por ahí alguien me decía, pastor, fíjese que me equivoqué en esto, en ir a tal cosa, porque yo no sabía esto. Y yo digo, qué bendición, al escuchar a la persona y decirle, mire, me equivoqué en ir a tal lugar, pero me tuve que aguantar. Yo digo, hay alguien, está el Espíritu Santo. El problema es que usted dentro de los pecadores se sienta cómodo. Ese es un problema. Que usted dentro de un adulterio, usted diga, sí es que tengo derecho a rehacer mi vida. No, si no ordenas tu vida antes. Es que yo primero divorciate y después te casas a ordenar las cosas. Pero mientras tanto, significa que esa la palabra es adulterio. Y no tiene otra palabra ay, qué duro la dijo usted, adulterio. Y la otra palabra para porque también no vamos a molestar a los casados, ¿verdad? Los solteros también. Ay, pero yo no me he casado, el tuyo es fornicación. ¿Y en qué se parecen las dos? Las dos son ricas, pero las dos son pecado. Pero es pecado. Igualito. ¿Me entiende? Entonces usted, y yo le puedo decir chiste. Y es rico, pues, sí es cierto. Solo ya los 80 que guácala. Pero en su juventud, dígame, si aquí hay un montón de señores que en su juventud fueron bien coscolines. Ahí andaban, ¿verdad? Y eso que en su tiempo no había salido la Viagra. Pero ahora ya salió. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el problema de eso? De la Viagra. Es que extendió los adulterios y los problemas sexuales. Porque las personas a su tiempo normal cesaba, ¿verdad? Lo que la mujer muchas veces necesitaba y los dos se compartían esa pareja con una forma diferente. Pero ahora hay que ir más allá. Y eso no crea. Y cada día, y usted dice, ¿y el SIDA por qué salió? Para tratar de parar la promiscuidad. ¿Y qué hizo el hombre? Y está buscando cómo evitar, cómo sanar el SIDA. Y le digo una cosa, y nosotros con pastores platicamos y decíamos, el día que descubran una cura para el SIDA, ese día sale otra enfermedad más fuerte que el SIDA. Así va a ser Dios. Porque no nos va a dejar hacer lo que no. Si nosotros somos hijos de Dios
y nos ama como dice la palabra, significa que nos va a corregir, ¿o no es así? Pero si no nos corrige, vuelvo a repetir, yo pusiera mi barba en remojo para saber si soy cristiano. Porque una llamadita de atención Dios la hace. Y la hace muy interesante. Ahora, no se ponga tan serio, ¿verdad? ¿Cómo cuidar la mundanalidad? Busca ahí, por favor, siempre el versículo, el que acabamos de leer, Primera de Juan, y lo leemos nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, ¿será que lo puede leer conmigo, por favor? Pero léalo, no se sienta triste y tampoco aludido, que no es con usted. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero la palabra es, el amor del Padre no está en ti. Entonces, ¿cómo puedo yo huir de la mundanalidad? Debo permanecer en el amor del Padre. ¿Y cómo puedo permanecer en el amor del Padre, pastor? Cuando usted tiene a sus hijos, usted es un sobreprotector. Usted siempre está como padre velando porque tengan lo mejor que usted quizás nunca le dieron cuando estaba pequeño. Y usted se esmera y esto. Y muchos hijos saben que sus papás los adoran. Y muchas veces uno, llega a cierta edad de 30, 40 años o lo que quiera ver y se acerca con sus padres y uno no se quiere mover de sus papás porque se siente bien con ellos. Porque a la par de ellos hay seguridad. Pero ¿qué pasa cuando los hijos viven en un ambiente donde los padres ni se quieren ellos, ni mucho menos demuestran el amor a sus hijos? Los hijos quieren salir corriendo. Vea cuántos de sus hijos están deseosos por cumplir los 18 años y decirle adiós. Y vea cuántos están ahí, mira, ya tenés 30, hijo, andate, ¿verdad? Y no se va. Yo salí a los 30, pero a mí me querían ahí. Dígame, pero es que a mí me gustaba, yo me sentía, uno se siente seguro. Porque en la casa de sus padres usted no puede llevar cualquier bicha, ¿verdad? Porque usted respeta la casa de sus padres. Usted no puede, mamá, mira, yo voy a estar arriba en el cuarto, ¿viste? Ay, vaya pues, iba a jugar mica, ¿viste? Vea que no. Usted, si su mamá estaba en sus 5 sentidos y su papá también tenía autoridad y los pantalones en la casa, a usted le dijo, por favor, aquí respete la casa. De la casa para allá, revuélquese con cualquiera. Pero aquí en la casa, usted me la respeta. ¿Y cuántos hijos? ¿Y uno qué pasaba? En la casa estaba protegido. Uno no se metía en tantos problemas porque había un padre en el que, pero ¿por qué nos trataban los padres de esa manera? Porque nos amaban y nos cuidaban de tal forma que saliéramos. ¿Cuántas mujeres y mamás yo he escuchado que le dicen a sus hijas, mira hija, por favor, intentá lograr llegar virgen por lo menos hasta los 18 años? Digo por lo menos porque alguna ya no. Y la mamá, ay hija, usted trataba que hasta lo último, que se cuidaran, pero no lo hicieron. ¿Y usted por qué dice hasta los 18? Porque mire, pastor, ¿qué hago? Esta niña viene a las 3 de la mañana. ¿Y cuántos años tiene la niña? Tiene 40. La niña tiene, no hombre, ya está para el tigre. Y usted dice, vaya. Fíjese que hay una hermana que ojalá no está escuchando ya. Y hay una hermana que hasta aquí me tenía 40 años. Y en el último año le agarró por estarse molestando en consejería. Pastor, y es mamá. Pastor, fíjese que mi papi dice que llegue temprano. Mi papi se molesta por tal cosa. Mi papi. Y yo cuando le vi la cara de los pliegues que tenía, dije, ya señora. Entonces le digo yo, mire hermana, ¿y usted qué onda? ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Y por qué habla de mi papi? ¿Y usted que no es mamá? Sí. ¿Y por qué no se va a su casa? O a su cuarto, ¿verdad? Es que ahí estoy bien. Entonces no me venga a poner consejería. Le voy a decir una cosa, ya está grande. Y usted está creciendo con sus papás mantenida y quiere que no le digan nada y está en la casa con ellos.
Si usted quiere hacer su vida aparte, que sus padres no le digan nada, pues hágase responsable y váyase para aunque allá el pastor siempre dice un cuarto chiquito, ¿verdad? Que le pongan foco y chorro y todo lo demás, y ya estuvo. Y ahí está, ya es su cuarto, usted es dueño de esos 4 metros que tiene, y usted ahí grita y lo decora y todo, ¿verdad? Pero ese es suyo. Pero muchas veces, ¿verdad? Allá, mamá, me voy a casar y aquí vengo con mi esposo, ¿verdad? Ese gorrón, ¿verdad? Ahora, pero muchas veces hay situaciones donde los padres han entrado, ¿verdad?, en una comunión con sus hijos. Mire, hijo, venite para acá, el primer año es para que ustedes aprendan a ahorrar, ¿verdad?, que hagan esto, y después van con una meta. Ahí estamos bien. Pero cuando ya crecieron con todo y nada que ver, ahí sí es un problema. Pero permanecer en el amor del Padre, dígame cuánto nos sentimos seguros bajo este techo. Todos. ¿Cuántos nos sentimos seguros de que Dios no nos va a abandonar? Todos. ¿Cuántos estamos seguros que como médico Dios va a responder? Todos. Y esa es la seguridad, pero cuando usted se mueve de ese amor del Padre, entonces usted empieza a permitir que todo entre a su vida y ese es un problema. No se conforme con este siglo. Es que así es la nueva ola. A mí no me importa la nueva ola, fíjese. ¿Qué dice la Biblia? No, es que el mundo, ¿cómo es? ¿Y usted cuál es su autoridad? ¿La palabra de Dios o es lo que la gente le dice afuera? Usted tiene que saber qué es lo que va a hacer. A mí me da estrés porque muchas veces me he sentado con personas que yo les he explicado cómo están las cosas y muchas veces hacen las cosas contrario como yo se lo digo y yo tengo un choque bien tremendo. Porque usted y yo podemos ser muy buenos amigos, pero si usted en el ministerio no hace las cosas como tiene que ser, usted y yo ya no podemos ser amigos. ¿Me entiende? La amistad es una cosa y el ministerio es otra. Y mire que como en la otra parte yo soy bien bayunco, bien virgo. Se me cayó el sermón. Entonces, gracias hermano. Gracias, el diablo me lo voló. Entonces, ¿me entiende? Hay que poner la división. ¿Por qué? Porque uno muchas veces solo entra con una coqueteada. Usted nunca le habló al lechero y ese día lo vio y lo vio bonito, como se peleó con el esposo. Ahí llegó el señor del cable a conectar, ¿verdad? Y usted como andaba peleado con su esposo, al cablero lo vio bonito, ¿verdad? Y dice, qué bonito, ¿verdad? ¿Quiere café? Ah, sí. ¿Un té? Sí. ¿Quiere pasar a la cama? Ah, ¿verdad? Mire, para hacer una locura basta 1 minuto. 1 minuto falta para hacer una locura. Y usted dice, y muchas mujeres y hombres dicen, ¿y en qué estaba pensando? Eso digo yo, ¿en qué estaba pensando usted? Porque muchas veces el diablo se mete en nuestras vidas en momentos tan vulnerables y nosotros ni sentimos cómo nos metimos en esos grandes enrollos. ¿Y de quién es la culpa? Es nuestra. Porque la pobreza espiritual y la lejanía que tenemos con el Padre nos ha dejado tan vulnerables y dice que la palabra que el diablo manda dardos y está acechando como león rugiente. Usted puede ignorar al diablo, pero el diablo a usted no lo ignora. Porque todo el día le está buscando cómo trompezarse, como dicen. Siempre está buscando que usted se caiga. Entonces debemos también de ser transformadores por medio de la renovación, dicen Romanos 1:2, de nuestra mente, nuestro entendimiento, renovar esta cabeza. Lo que le decía anteriormente en un sermón, ¿cómo puedo quitar una mente tan cochambrosa o tan maléfica? Lea la Biblia. ¿Cómo puedo quitarme yo, mire, solo los chistes rojos se me quedan de memoria? Lea la Biblia. Mire, yo soy siempre que ando platicando de doble sentido, lea la Biblia. Mire, yo siempre ando con un deseo carnal, lea la Biblia y échese agua. ¿Por qué no va a salir? Lea la Biblia y échese agua. Ahora, hay que estar velando y por supuesto orando. Mire que cuando Jesús fue bautizado, después de ser bautizado, Jesús ayunó. Y el Señor después también, antes de comenzar su ministerio, ayunó. En los 2 acontecimientos más importantes de su vida, el Señor Jesús ayunó. ¿Y sabe por qué? Porque el ayuno es una herramienta para mutilar la carne.
El ayuno, usted anda en aflicción, mire, pruebe el ayuno. Usted no conoce el poder de un verdadero ayuno. ¿Me entiende? No es para que usted rebaje. No es para dieta, no, es para que usted tenga un ayuno poderoso. Si usted descubriera el ayuno, usted encontrara un verdadero poder, y muchas veces la carne necesita ser un poquito golpeada y el ayuno nos ayuda a eso. Ahora, es la única forma de poder de huir un poquito de la mundanalidad, pero también tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado de no matar la iglesia. Allá en Apocalipsis, el Señor le escribió a las diferentes iglesias. Y a la iglesia que mató el amor, mis hermanos, fue la iglesia de Éfeso. Éfeso, he visto que tu primer amor, le dijo, nada. Aquella pasión con la que servías, aquella responsabilidad con la que estabas, aquellos momentos donde venías elegante a la casa de Dios. Hoy muchas veces entramos hasta con chancletas. Yo no digo fuera de culto, digo en culto. Cuando era la iglesia, usted era, los domingos era para venir elegante y digno de un hijo y una hija de Dios. Pero como aquí acá nada, vámonos chulones todos. Pero no. Mire, una de las cosas que a mí me fascina ver, y tal vez en Estados Unidos se mira mucho más porque hay más personas de color, ¿verdad? Y usted mira que las personas de color, cuando van a su iglesia, esos morenos, hermanos, van con una elegancia, unos trajes, unos zapatos, las mujeres elegantes, no crea que chancletudas y enseñando varía, ¿verdad? No, pero yo, wow, ¿verdad? Y sabe que, aunque no lo crea, uno de mis sueños, así, no sé si frustrado o Dios me lo va a dar, ¿verdad? Yo siempre, Señor, yo quisiera ser pastor de una iglesia de morenitos, decía. Tener aquí el coro y cantar esos himnos, ¿verdad? Bautistas, con esa alegría con que ellos lo cantan, ¿verdad? Y con esas túnicas para no ver piernas, ¿verdad? Y me encantaba. Y me encantaba los negritos. Lástima, aquí no hay muchos negritos, ¿verdad? Ya si hago la iglesia, o los 2 o 3 voy a tener. Pero allá en Estados Unidos, usted los mira. Y yo siempre, querido, yo decía, y yo los miraba, y esas señoras con sus Biblias. Y usted sabe que las señoras que le llaman Big Mama, ¿verdad? Así, grandotas. Usted sabe que las señoras elegantes y cantan con una pasión y son muy amorosas. Sabe que muchas veces he encontrado iglesias católicas, y lo digo con respeto, que le llaman ahora la renovación, no me acuerdo cómo es, carismática, y he encontrado cristianos católicos, si voy a llamar así, donde aceptan a Cristo, allá en El Salvador, donde hablan más cristianos que nosotros, donde uno se siente tan impastor, vean, ¿no? Pastor, impastor. Y usted dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Y usted, ¿qué onda vos, men? ¿Qué hay los vidrios, oíste? Y usted, con un gran amor, gente cristiana, que de verdad vive lo que lee. Y yo le traje a usted, espero que no le duela a nadie, ¿verdad? Ten cuidado con no matar la iglesia. Y hay 2 palabras que matan la iglesia. 1, la indiferencia. 2, la apatía. Y aquí está alguna sintomatología, ¿verdad?, de la indiferencia. Son 11, se los leo rapidito. Mire, esto es para saber el diagnóstico eclesiástico. ¿Vea? 1, aquellas personas que tienen esas palabritas bien fuertes, ¿verdad?, que estamos hablando de la indiferencia y la apatía. Y si tienen esos síntomas, tienen problemas. Número 1 dice, son personas ajenas a la necesidad del prójimo. No les importa a nadie más que ellos mismos. 2, irregularidad a la asistencia de la iglesia. Días vengo, días no vengo y no me interesa. 3, falta de participación a la actividad del ministerio. Ay no, ¿para qué voy a ir? Vea. Apatía. 4, consistentemente llega tarde a los servicios. Dios habla. 5, pocos esfuerzos por ganar almas para Cristo. 6,
ausencia de una vida devocional, ausencia de frutos dignos de arrepentimiento. Dice mucho, pero hace poco. Falta de carácter en momentos determinados, sobre todo en problemas entre hermanos. 9, tolerante hacia cualquier falta grave. 10, evasión de responsabilidades. Y el 11, que es el último, pero que le duele a muchos, ignorancia a los propósitos de los diezmos. ¿Qué es esto? Protesta, ¿verdad? ¿Y por qué los diezmos? ¿Y por qué tal cosa? Ese es el último dolor que le queda. Y es ahí donde usted tiene que revisar si realmente usted tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Porque la Odisea se volvió repulsiva ante Jesús. Le dijo, ni eres tibia, ni eres caliente, por tanto te voy a vomitar, le dijo. Imagínese comparar a una iglesia con un vómito y que le viniera de parte del Señor Jesús. A mí me afligiría como pastor. Que me pasaran el escáner este día y no vamos a encontrar iglesias perfectas, pero sí vamos a encontrar iglesias que están tratando todos los días de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos buscando. Yo no digo que lo vamos a lograr, pero lo vamos a tratar de intentar. Y ese intento comienza no aquí en la iglesia, comienza en su interior. Comienza solas allá con sus cheros, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros. Ahí comienza todo eso. Mientras usted no tenga una palabra firme de las cosas, usted no va a entender. Ahora, ¿en qué puedo concluir? Y se lo puedo decir con toda confianza, hermano, no nos cansemos de hacer el bien. Busquen Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Y con esto voy cerrando. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Búsquelo ahí, por favor. Todo lo que le encuentro. Leo mejor la pantalla. Dice la palabra. ¿Puede leerlo conmigo? A ver, vean la pantalla por ahí. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. No se canse de hacer el bien. Pero es que mire, me han pagado mal. No se canse de hacer el bien. Pero es que mire, no se canse de hacer el bien. A su tiempo todo lo vamos a cegar. Comparta con los hermanos, no se aísle, porque un hermano aislado es más fácil que el diablo lo entuturute. Sea diligente, métase en todo. No demos lugar al diablo. No ignoremos que él está maquinando algo en contra de nosotros. Cuidemos de nuestra iglesia y nuestros valores. Que no se nos olvide que somos hijos de Dios y eso es un privilegio. Y también, por favor, como dice la palabra, honre a Dios. ¿Con qué? Con su vida. Porque Dios honra al que lo honra. Pero el que deshonra, hermano, yo no puedo decir cuando las personas entren en juicio. Hay momentos donde hay personas que yo digo, Señor, ¿qué estará pagando, verdad? Algo está sucediendo en su vida que lo está pagando, pero fuerte. ¿Y sabe qué es? Han entrado en juicio desde hace un montón y no se han dado cuenta. No, están tan apartados de la verdad y de la voluntad de Dios que han entrado en juicio y no se han dado cuenta. ¿Qué va a pasar en el juicio? Dos cosas nada más. O usted se muere, o usted reflexiona y dice, Señor, es tiempo de cambiar mi rumbo. Pero el día que usted lo comience y decida ser diferente, y recuerde que usted le pertenece al Señor, entonces las cosas van a cambiar. ¿Dónde? En su vida y a su alrededor. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra de Dios que nos redarguye todos los días, Señor. Y nos habla con transparencia. Palabras de poder que renuevan, que restauran, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora puedas obrar de una manera especial en todos aquellos que están por primera vez en tu casa. Sabemos, mi Señor, que las cosas son difíciles muchas veces. Vivimos dentro de un mundo donde nos trata de absorber todos los días. Tenemos una carne, Señor, que nos empuja todos los días a complacerse. Pero ni somos del mundo, pero ni tampoco queremos vivir en la carne, Señor.
Queremos vivir a través de tu presencia, del Espíritu, Señor. Yo te pido que esta tarde, Señor, a tus hijos puedan, Señor, desde lo más profundo ayudarles a poder cambiar lo que tanto tú has estado pidiendo en sus vidas, Señor. A amarte, como dice esa melodía, y no mirar atrás. Caminar de frente y a no retroceder. Gracias, Señor, por tus hijos. Si usted este día, y esa es la congregación, quiere hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, no soy el más perfecto del mundo, pero quiero que tomes el control de mi vida. Si usted este día, como hijo de Dios, no se preocupe por los pecados pasados. Todos los días tenemos un nuevo comienzo, todos los días tenemos una oportunidad. Dice en Proverbios que el que los confiesa y se aparta, ese obtiene misericordia. Y si usted está buscando esa misericordia, yo le pido que donde ahí está pueda levantar su mano, no muy alta, y saber que va a estar conmigo en esta oración. Padre, somos tus hijos y tú sabes que no somos los más perfectos, pero nuestro deseo, Señor, es hacer tu voluntad. No podemos solos, necesitamos de tu ayuda, Señor, para poder brillar como verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a pensar, ayúdanos, Señor, a hablar, a caminar cada día más como tú, Señor, a brillar donde quiera que estemos, aún en el lugar más feo del mundo, Señor, lleno de pecado, que ahí pueda manifestarte, Señor, tu poder en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Si alguien no ha recibido a Cristo, este es el momento. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies del Señor. Hay algo especial para su vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el día. Bendícenos y tráenos con bien por la tarde, por la noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.